¿Alguna vez has presenciado algo tan absurdo que parecía condenado al fracaso, y sin embargo resultó ser una victoria legendaria? Yo estuve allí. Y aún me cuesta creer lo que vi con mis propios ojos. Imagina esto, 2 ejércitos en guerra, inmóviles, separados por un valle seco y polvoriento. El sol castiga, el miedo paraliza. Y de pronto, un solo hombre sale del bando enemigo. Un gigante. Literalmente. Más de 2,5 metros de altura. Su armadura brilla como el bronce al fuego. La punta de su lanza sola pesa como una cabeza humana. Su escudero apenas logra seguirle el paso. Y su voz sacude el suelo cuando grita. Manden a uno solo. Si me vence, nos rendimos. Nadie. Durante 40 días, ni uno solo respondió. Hasta que aparece un niño. Bueno, un adolescente. Delgado, sin armadura, sin espada. Ropa de pastor, callado, pero con una mirada decidida. Lleva una honda, 5 piedras, y una fe tan firme que parece una locura. Voy a contarte lo que nadie te cuenta de esta historia. ¿Por qué David estaba tan seguro? ¿Sabías que Goliat probablemente tenía un problema en la vista? Y lo más increíble, ¿fue David realmente impulsivo, o un estratega? Amanecía en el valle de Elá, y el ambiente era pesado. El ejército de Israel acampaba en una colina, mirando de lejos al enemigo que día tras día los desafiaba. Pero no era un ejército común, era el campeón de los filisteos. Un monstruo de hombre llamado Goliat. Medía, según los registros, 6 codos y un palmo, unos 2,90 metros. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla que pesaba cerca de 60 kilos, grebas en las piernas y una lanza cuya punta sola pesaba 7 kilos. Era intimidante solo con respirar. Cada mañana descendía al valle y rugía. ¿Para qué salen a la batalla? Mándenme a un hombre. Si puede matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros. Y luego se reía. Se reía fuerte, como si supiera que nadie se atrevería. Y tenía razón. 40 días. 40 mañanas. El mismo discurso. El mismo silencio del ejército israelita. Incluso el rey Saúl, alto entre los hombres, no se atrevía. Ni sus generales, ni sus soldados más valientes. Porque todos veían lo mismo, un ser imposible de vencer. Aquí va un dato curioso. En la antigüedad, los filisteos eran conocidos por su tecnología avanzada en metales. Eran los únicos en la región que dominaban el hierro. Y eso, en guerra, es como tener armas nucleares. Israel estaba superado no solo por el tamaño de Goliat, sino por la tecnología, la estrategia, el terror psicológico. Y ahí estaba él, día tras día, solo, insultando, provocando, desafiando. Hasta que, un día, un joven pastor llegó trayendo pan y queso a sus hermanos y escuchó al gigante hablar. Y en lugar de temblar, frunció el ceño. David no fue al campo de batalla a luchar. Él iba en una misión muy diferente, llevar pan, queso y granos tostados para sus hermanos mayores, soldados del ejército israelita. Pero justo al llegar al campamento, oyó algo que no esperaba. La voz del gigante. ¿Quién se atreve a enfrentarme? Los soldados temblaban. Algunos murmuraban que el rey ofrecía una recompensa enorme, riquezas, exención de impuestos, incluso la mano de su hija. Aún así, nadie se atrevía. Nadie, excepto el muchacho del mandado. David empezó a hacer preguntas. ¿Quién es ese incircunciso que insulta al ejército del Dios viviente?, decía. Y aunque muchos lo ignoraban, uno de sus hermanos se enfadó. ¿Qué haces aquí? Solo viniste a ver la batalla. Pero David no estaba jugando. Estaba indignado. Curiosamente, hay un detalle que pocos notan: David era músico en la corte de Saúl. Había tocado el arpa para calmar los ataques de ansiedad del rey. Ya lo conocían. No era un don nadie. Así que, cuando insistió en que quería enfrentar a Goliat, Saúl lo recibió. No puedes luchar contra ese hombre, eres solo un niño. Y David respondió algo que dejó a todos en silencio.
cuando un león o un oso tomaba una oveja de mi rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se la quitaba. Y si me atacaba, lo mataba. Este filisteo no será diferente. Saúl, sorprendido, le permitió ir, pero quiso ponerle su armadura. David se la probó. Era enorme. Pesada. Incómoda. No era él. Se la quitó. Tomó su bastón. Luego fue al arroyo y eligió 5 piedras lisas. Las guardó en su bolsa de pastor, tomó su honda, y comenzó a caminar hacia el valle. Solo. Pequeño. Pero con una convicción tan grande que parecía imposible ignorar. David descendía solo hacia el valle. Cada paso que daba sonaba como un latido. El ejército de Israel contenía la respiración. El de los filisteos, en cambio, reía. Burlas, chistes, carcajadas. Y Goliat. Goliat lo miró con desprecio. «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?», rugió. David no tenía armadura, no llevaba espada. Solo su bastón, su honda, y esas piedras lisas que había elegido cuidadosamente. Un detalle curioso, en la antigüedad, los pastores expertos eran letales con la honda. Podían lanzar una piedra a más de 100 kilómetros por hora con precisión quirúrgica. Goliat se adelantó, enfurecido. Su escudero iba delante, pero el gigante lo apartó con rabia. Quería aplastar al muchacho con sus propias manos. David respondió, sin gritar, pero con voz firme. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado». Y corrió. No caminó. Corrió hacia el gigante. Mientras corría, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la puso en la honda y la giró con fuerza. 1, 2, 3 vueltas. La piedra salió disparada como un rayo y se incrustó justo en la frente del gigante. Goliat se detuvo. Parpadeó. Y cayó. No de rodillas. Cayó de frente. Como un árbol cortado. Silencio total. David corrió, tomó la espada de Goliat y lo decapitó. Un acto simbólico, contundente. Israel rugió de emoción. Los filisteos, aterrados, huyeron. Pero aquí viene lo fascinante. Muchos estudiosos creen que Goliat sufría de acromegalia, un trastorno de la glándula pituitaria que causa crecimiento excesivo y visión doble o reducida. David, como buen pastor y observador, pudo haber notado su lentitud, su torpeza visual. Y apuntó justo a su único punto vulnerable. No fue suerte. Fue estrategia, experiencia y fe. David no fue imprudente. Fue preciso. Y su victoria cambió el destino de Israel. La historia de David y Goliat no termina con una cabeza cortada ni con un pueblo celebrando. En realidad, ese fue solo el comienzo. David regresó a casa con fama, pero también con enemigos. Saúl lo admiraba, sí, pero pronto lo temió. Los cantos del pueblo, que exaltaban a David por encima del rey, lo llenaron de celos. Empezó una persecución que duraría años. David viviría en cuevas, se haría fugitivo, y aún así, jamás alzaría su mano contra Saúl. Porque David no solo confiaba en Dios para vencer gigantes. También confiaba en que el tiempo y el plan divino eran más sabios que su propia urgencia. Pero volvamos al duelo. ¿Por qué esa historia sigue viva después de miles de años? Porque todos, en algún momento, somos David. Nos enfrentamos a gigantes que nos superan en tamaño, en poder, en experiencia. Enfermedades, miedos, inseguridades, pérdidas. Y como Israel, muchas veces sentimos que no tenemos con qué pelear. Pero esta historia nos recuerda algo clave: la fe no es ingenuidad. David no fue un loco temerario. Fue un joven preparado, valiente, y con una mirada que no se dejaba intimidar por las apariencias. Él vio una oportunidad donde otros solo veían amenaza. ¿Sabías que en la cultura judía, David es considerado el rey ideal? No porque fuera perfecto, cometió errores graves más adelante, sino porque tenía un corazón conforme al de Dios. Su legado no solo es una victoria militar, sino una actitud frente a la vida, la de creer que lo invisible tiene más peso que lo evidente. Hoy en día, cuando alguien se enfrenta a una situación imposible y logra superarla, decimos, fue un David contra Goliat.
Esa frase ya forma parte del lenguaje universal. Y eso dice mucho. Porque lo que hizo David ese día no fue solo derribar a un gigante. Fue enseñarnos que el tamaño del enemigo no importa tanto como la convicción del corazón que lo enfrenta. Así que, ¿qué gigante estás enfrentando tú hoy? Sea cual sea, recuerda, a veces, una sola piedra y una fe firme son más que suficientes. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y deja tu like. Aún hay muchas más que contar.